recordarles que tenemos un servicio diferente. El servicio va a comenzar a las 9 y va a terminar a las 10. Y a las 10 la iglesia se va a movilizar para salir a servir a la comunidad. Va a ser un sábado diferente. Y por eso simplemente también les avisamos a los que están por internet, que nos siguen por internet, que va a ser diferente y ustedes también pueden programar. Al que no tiene iglesia, que nos sigue por internet, el sábado que viene lo invitamos también para que en su comunidad salga a servir. Un sábado dedicado al servicio. Y ojalá que cada vez más sábados podamos dedicar al servicio. Es una de las lindas maneras de guardar el sábado. Esta tarde a las 4:30 también se van a reunir las mujeres. Aquí se va a abrir el templo, así que se convoca a todas las mujeres. Hay una reunión especial hoy a las 4:30. Quiero comenzar en esta mañana comentando algo que espero que se lo tome con seriedad a lo que voy a comentar. Y digo con seriedad porque puede ser que la congregación se divida en dos cuando comente esto. Y me gustaría que nadie haga un comentario sobre lo otro. Y ahora van a entender por qué. En la semana se acercó una persona, un hermano de iglesia, a decirme que en un sermón que yo había predicado hace un tiempo, se había sentido dolido por una frase que yo había dicho y una manera de expresarme. Voy a decir cuándo fue. Yo prediqué, no me acuerdo qué sermón fue, pero yo hablé de la Santa Cena y hablé del mantel de la Santa Cena. E hice un chiste, naturalmente, no lo había programado el chiste, cuando mencioné que, exagerando la nota, lo que yo quería enseñar era que a veces seguimos nosotros rituales por sobre la esencia de las cosas. Entonces dije que había algunas personas que tenían un PhD en doblar manteles y la iglesia se rió. Esta persona se sintió dolida, muy dolida conmigo, por lo que había dicho, porque herí su sensibilidad. Y no solamente la persona, sino que tengo entendido que hay muchas personas que se sintieron heridas en su sensibilidad por ese comentario que hice, que yo estaba queriendo enseñar una cosa, no lo hice a propósito, pero quiero pedir perdón porque reconozco que me equivoqué y creo que es mi deber pedir perdón a las personas que he ofendido y que he hecho doler con ese comentario. No era mi propósito hacer doler personas. Eso quiero que lo tengan claro y con eso no me estoy defendiendo. Pero sí, después yo también cuando escuché el sermón, porque generalmente escucho algo del sermón después que prediqué, digo, quizá estuvo de más eso. Posiblemente esta no sea la última vez que tenga que pedir perdón a ustedes. Porque soy ser humano, posiblemente, espero no equivocarme, pero ¿quién puede decir que no se va a equivocar? Pero quiero pedir perdón a esas personas y quiero agradecer a esta persona que se acercó con lágrimas en los ojos a decirme, pastor, yo me sentí dolido y me sentí muy enojado con usted. Es más, él me pidió perdón también porque él había reaccionado y me dijo, yo dije esto de usted adelante de unas personas y quiero pedirle perdón. Y yo le dije, sí, yo te perdono también y vos perdóname a mí. Pero le agradezco a esa persona la valentía. Y le agradezco porque así crecemos y así yo crezco. Yo los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí y posiblemente en ese intento de ayudarnos nos vamos a equivocar. Pero lo importante es poder reconocer y si nos equivocamos, pedir perdón y seguir para adelante. Pero vuelvo a decirles, no va a ser quizás es difícil predicar y a veces me siento en confianza y por ahí me sale alguna cosa que no me tendría que salir y si alguna vez me pasa de vuelta yo les pido que se acerquen a mí y yo estoy dispuesto a dialogar y a tener que corregir lo que tenga que corregir si es que lo tengo que corregir. Gracias por escucharme y gracias por este momento. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, gracias por la iglesia, gracias por la gente, por los hermanos.
Gracias porque podemos crecer en tu gracia, Señor. Somos débiles, somos pecadores, continuamente limitados por nuestras debilidades. Pero tú nos has elegido, Señor, a todos, a nadie por encima de nadie, sino a todos, para que juntos nos ayudemos para llegar a tu reino. Ya estamos salvos porque te hemos aceptado a ti, pero queremos crecer en tu gracia, Señor. Ahora voy a tocar un tema también que es difícil. Ayúdame a ser claro, ayúdame a presentar las cosas como tú quieres que se presenten. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Parece que hoy la iglesia, estamos en Florida y parece que estamos en Michigan. Pero me está afectando incluso la garganta. Entonces fui a hablar con y dicen, no, la iglesia siempre va a estar así en invierno. Así que bueno, pero sienten frío, ¿verdad? Sí, yo también, no se hagan problema, no es de ustedes nomás. Pero parece que no se puede subir la temperatura. Pero dicen también que eso mantiene a la gente despierta para que no se duerman los sermones. Así que estamos todos bien en ese sentido. Quiero tocar un tema en esta mañana. Seguimos con la serie Biblia, Cultura e Iglesia. Y estoy queriendo abordar los temas que tienen que ver ahora con la Biblia. ¿Cómo abordar a la Biblia? Decimos seguir la Biblia, pero muchas veces, o seguir a Dios a través de la Biblia, pero muchas veces nos peleamos sobre la Biblia. Y a veces utilizamos la Biblia para fundamentar nuestras ideas y no dejar que nuestras ideas se transformen por las ideas de la Biblia. Pero muchas veces eso tiene que ver con un corazón sincero, pero también con cómo abordamos a la Biblia. Y quizás la abordamos con preconceptos o con principios que no son los mejores para leer la Biblia o para estudiar la Biblia. Y por eso en estos sermones introductorios quiero tan siquiera compartir lo que pienso acerca de cómo abordar la Biblia. Y vamos a empezar con un versículo importantísimo que está en Isaías 55, 8 y 9, que dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es tan grande que es incomprensible. Y eso presupone un problema ya desde el momento que nos queremos relacionar con Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es tan grande y es incomprensible, todo lo que Él hace va a generar un problema en nosotros porque no lo vamos a entender. No lo vamos a entender en manera completa, vamos a entenderlo quizás en manera parcial, pero no en una manera completa. Y justamente esa grandeza de Dios muchas veces hace que tengamos un gran problema con Él. Esa grandeza de Dios hace que la sociedad tenga un problema con Dios, que al no poder entenderlo, lo niega. ¿Cuántos tienen un celular aquí? Todos. Si yo les pido que levanten el celular, y ustedes, gracias, ya levantaron uno. Si ustedes tienen un celular que sea más nuevo que un iPhone 6, ustedes en la mano tienen más tecnología que la que había en el Apolo 11. Solamente en su mano tienen más tecnología que la que había en el Apolo 11, que fue la primera misión que llegó a la Luna de acá de la NASA. Solamente en su mano. Ahora yo les hago una pregunta. Cuando ustedes fueron y compraron ese celular, ¿les pidieron entender el celular antes de usarlo? Si yo, por ejemplo, llega a desaparecer la cultura humana y quedo solamente yo, empieza todo de vuelta porque yo no tengo ni idea cómo funciona un celular. No tengo ni idea. No lo puedo explicar. Sin embargo, lo uso. Y sin embargo, me es útil. Y sin embargo, lo tengo. El hecho de que no pueda explicar el celular no hace que el celular no exista. Y ese es el gran problema que tenemos con Dios. Dios es tan grande y a veces no lo podemos explicar. Y cuando no lo podemos explicar, lo negamos. ¿Pero por qué lo negamos a Dios? Porque no lo podemos explicar. Pero entonces quiere decir que estamos relacionándonos quizás de una manera
no correcta con Dios. Y muchas veces pasa con la Biblia también. En la Biblia vamos a encontrar muchas veces cosas que no podemos explicar. Y cuando no podemos explicar, entonces negamos que ese libro es inspirado por Dios. No, como hay muchos misterios en la Biblia, justamente eso indica que está inspirado por alguien que es más grande que nosotros. Si a la Biblia la pudiéramos entender completamente, entonces podríamos decir es un libro escrito por seres humanos. Pero como no podemos explicar todos sus misterios, quiere decir que fue escrito por alguien más grande que nosotros. Y es por eso que Dios es incomprensible y esto puede resultar para nosotros un problema. La existencia del ser humano es incomprensible también. No se han puesto, yo me imagino que ustedes deben ser filósofos como yo, pero alguna vez se pusieron a pensar, ¿quién soy? O sea, ¿por qué existo? Y por ahí ven un perro pasar. Yo muchas veces me lo pregunté, ¿por qué no soy el perro que pasa por ahí? ¿Dónde estaba yo antes de nacer? Y sabemos que en ningún lado. ¿Cómo se puede entender que antes no éramos nada y ahora somos? Ahora, porque yo no entienda la existencia, entonces voy a negar mi existencia. No, sería muy necio negar algo que no puedo entender. Pero justamente los seres humanos, una de las características que tenemos es que somos necios. Y justamente la necedad nuestra está relacionada con aquello que nos permite pensar, nuestra razón. Y por eso ante lo que no podemos entender, podemos tener dos actitudes cuando no entendemos. Y la primera actitud es negar y rechazar. Yo no entiendo esto, lo niego. O si no, lo rechazo porque no lo puedo entender. Y la otra actitud, que es la que muchas veces como seres humanos menos tomamos este camino, es aceptar los límites de mi razón. Estoy seguro, segurísimo, que en esta mañana aquí hay alguien que viene enojado o enojada. Y viene enojado o enojada porque hay algo que no entiende en su vida. Y yo sé que eso pasa en tu vida porque pasa en la mía. Cuando no entendemos, nos rebelamos y queremos una respuesta, y por más que teóricamente nos den una respuesta, no vamos a seguir entendiendo. Porque nuestra razón, si es que queremos aceptarlo, está limitada. Está limitada. Y si Dios está guiando tu vida, los caminos de Dios son más altos que tus caminos y sus pensamientos son más altos que los tuyos. Por lo tanto, cuando Dios te esté guiando, tú no vas a entender. Si entiendes, te estás guiando a ti mismo. Y por eso cada crisis que viene en la vida, si estás con Dios, por más que no entiendas, mi consejo es, sigue con Dios. No trates de entender. Trata de profundizar. Si yo tengo un vasito con agua de mar, tengo una botellita con agua de mar y tengo un balde, un fuentón grande con agua de mar y algunos peces del mar adentro del... ¿Puedo determinar por el vasito cómo es el mar? ¿Sí o no? ¿No? Yo creo que sí. ¿Qué puedo sacar? Puedo sacar una conclusión. ¿Qué puedo sacar por el vasito? Que el agua, y si tiene una plantita, puedo decir, en el mar hay plantitas. Pero si yo quiero tener una revelación más grande del mar, voy a la botella. ¿Voy a tener una revelación más grande del mar en la botella? Sí, pero ¿va a ser una revelación completa? No. Y entonces voy al balde o voy al fuentón. ¿Puedo tener una revelación más completa? Sí. ¿Más completa que el agua? ¿Que el vaso de agua? Sí. ¿Más completa que la botellita? Sí, voy a tener una revelación más completa. ¿Pero voy a saber lo que es el mar en su plenitud? No. Pero si yo me voy y me paro a la orilla del mar, ¿voy a tener una revelación más clara que las que tenía a través de los recipientes? ¿Sí o no? ¿Pero voy a tener una revelación completa del mar? No. Pero si yo me meto en un submarino, ¿voy a tener una revelación completa del mar? No, completa tampoco. Va a ser un poco más, pero nunca voy a tener una revelación completa porque es demasiado grande para mí. Sería necio negar el mar porque no lo puedo explicar todo. Sería necio separarte de Dios porque no puedes entender lo que Dios está haciendo en tu vida y cómo Dios te está guiando a través de los momentos que no entiendes que estás viviendo. Y por eso tenemos que aprender
a aceptar nuestros límites. ¿Dónde comienza el problema? Y ahora lo que voy a enseñar o lo que voy a tratar de presentar es un poquito complicado presentarlo, pero espero que se pueda entender y espero que para el final del sermón se despierten, porque el final del sermón va a ser lindo, pero esta parte puede ser que sea árida un poco. Pero ¿dónde comienza el problema? El problema, encontramos una gran parte de este problema en la Revolución Francesa. ¿Qué pasa en la Revolución Francesa? La Revolución Francesa, notable por su ateísmo sin precedentes, presenció el primer gran movimiento político de la historia en abogar por la supremacía de la razón humana. El problema de la Revolución Francesa fue en determinar que la razón es poderosa para entender todo y lo que la razón no puede entender no existe. Y lo que la razón no puede explicar no tiene sentido. Y ese fue el gran problema. Esto trajo gran progreso en ciertas áreas, pero nos puso a nosotros en un gran problema porque como a Dios no lo puedo explicar, entonces la razón, la Revolución Francesa fue lo que fue sacar a Dios de la escena. Y a pesar de que con Dios yo no lo puedo explicar, sí me puedo relacionar con Dios. Cuando tú naciste, ¿podías explicar a tu mamá? No sabía. Es más, y cuando tu mamá venía y te daba la leche, te cambiaba los pañales, tú no decías, hay un ojo, una cara, una boca, dientes, brazos. Tú decías mamá y mamá era todo, pero tú no entendías lo que era tu mamá. Tú te relacionabas con ella y para ti era una realidad tan grande como tú existías. Porque tú no necesitas entender para relacionarte con alguien, tú necesitas simplemente relacionarte. Y si tú te relacionas, no te va a importar si entiendes o no entiendes. Ese es el gran problema de aquellos que venimos a la iglesia basados en un credo. Ese es el gran problema de aquellos que venimos a la iglesia a buscar definiciones. En la iglesia no se viene a buscar definiciones. A la iglesia venimos a encontrarnos con Dios. Y venimos a relacionarnos con Dios. No venimos a entender, venimos a seguir. Jesús a nadie le dijo, entiéndeme. ¿Qué le dijo? Sígueme. Y si tú empiezas a seguir a Jesús, cada día vas a tener una revelación más grande de Dios, pero quiero decirte algo y quiero advertirte, no va a llegar nunca el día que puedas decir, conozco completamente a Dios. Y gloria a Dios por eso. Pero esto comienza en la Revolución Francesa, pero en realidad no comienza en la Revolución Francesa. ¿Sabes dónde comienza esto? Esto comienza en Grecia. Sí, en el Edén comienza, sí también, pero específicamente en Grecia. Y ahora esto va a ser un poquito árido, espero que poder explicarlo bien. Los griegos pensaban que había un Dios malo que había creado el mundo material. Y había un Dios bueno que había creado el mundo espiritual. Entonces el Dios malo podía relacionarse con el mundo espiritual, con el mundo material, y el Dios bueno con el mundo espiritual. Pero el Dios bueno no se podía relacionar con el mundo malo, ni el Dios malo con el mundo bueno. Había como un abismo entre esos dos mundos. Pero resulta que esos dos mundos se encontraban en algo para los griegos. ¿Y dónde se encontraban esos dos mundos? El mundo malo y el mundo bueno. ¿Saben dónde? El mundo malo y el mundo bueno se encontraban en la naturaleza humana. Ellos decían que había un cuerpo, el cuerpo del ser humano era creado ¿por quién? Por el Dios malo, y por eso lo puse como amarillo. Y el alma era creada ¿por quién? Por el Dios bueno. Entonces los griegos creían en el dualismo, se llama, que nosotros tenemos un alma dentro nuestro y el cuerpo es malo y el alma es buena. Y entonces los griegos decían, y Platón especialmente decía, ¿dónde está la mente? ¿En el cuerpo o en el alma? Para Platón, ¿dónde estaba la mente? A ver, estudiosos. Para Platón la mente estaba en el alma. O sea que si el alma era creada por el Dios bueno, el alma era divina. El alma era la parte divina que tenía el ser humano. Y entonces la mente, ¿cómo era entonces? Si la mente estaba en el alma, ¿cómo era la mente? Era divina. Y si la mente era divina, las conclusiones que llegaba una persona por medio de la razón, ¿cómo eran esas conclusiones? Eran divinas. Y si eran divinas, por lo tanto, esas conclusiones son infalibles. No se pueden discutir.
Y por eso, ellos decían, hay dos tipos de conocimiento, decían los griegos. Está el conocimiento sensible, que es el conocimiento que yo saco por las sensaciones del cuerpo, por los sentidos del cuerpo. Ese conocimiento es malo, no sirve para nada. Es de los ignorantes, es de aquellos que viven en el mundo malo. Pero ellos decían, hay un conocimiento superior, que es el conocimiento intelectual que yo hago con la mente, con la razón, y que eso lo hago con la parte divina mía. Y entonces ese conocimiento es el conocimiento que realmente vale. Ese es el conocimiento de los dioses, el conocimiento de la religión. Ese es el conocimiento que vale la pena. Entonces ellos vivían razonando, porque con la razón ellos decían, podemos definir las cosas. Y entonces los griegos vivían haciendo ¿qué? Filosofía. Y la filosofía era la religión. Definir las cosas por medio de la razón era lo más importante. Todo lo que se hacía con el cuerpo, todo lo que tenía que ver con las sensaciones, todo lo que tenía que ver con la experiencia no servía de nada, porque eso era del mundo malo. Lo que importaba eran las definiciones, la razón y las cosas abstractas. Y por eso se pasaban filosofando. Les encantaba discutir. Y a las conclusiones que llegaban eran conclusiones infalibles, dogmáticas. Pero estaban los judíos, por otro lado, y los judíos pensaban de manera diferente. Y esto para mí es importantísimo, porque si este problema no lo podemos definir ahora, vamos a tener problemas con nuestra religión. Los judíos definían las cosas diferentes. Ellos decían, estaba Dios y estaba el ser humano, que fue creado por Dios de manera ¿cómo? Perfecta. No había una parte mala del hombre y una parte buena, sino que cuando fue el ser humano creado, fue creado todo perfecto por un solo Dios. Por lo tanto, si fue creado por un solo Dios, entonces era una unidad el hombre. No era que tenía alma el hombre, sino que el hombre, de acuerdo a la Biblia, es un alma. Somos un alma. Es toda una unidad. Y el ser humano, Dios le dio mente, le dio razón. Y entonces con todo, nosotros razonamos con todo, no con una parte de nuestra, sino con todo pensamos, o sea, somos una unidad. Y Dios le dio esa mente al ser humano para poder relacionarse con Dios. Entonces, es la mente del ser humano, cuando el hombre fue creado, les hago una pregunta, cuando el hombre fue creado, sacaba conclusiones con su mente, con su razón. ¿Eran conclusiones correctas o incorrectas? Eran correctas. Eso sí, antes de pecar, lo que el hombre concluía era infalible, porque era de acuerdo a la realidad, no tenía errores. Pero resulta que los judíos sabían que había un problema. ¿Y cuál fue el problema? El pecado. ¿Y qué hizo el pecado? Muy bien, el pecado transforma al hombre y lo hace pecador al hombre. Y cuando lo hace pecador, no solamente transforma al hombre, sino que transforma ¿qué también? Su mente. Entonces ahora la mente del hombre se nubla y ya no puede ver la realidad como tiene que verla. Entonces las conclusiones que saca el hombre ahora generalmente son como parciales o equivocadas. ¿Pero es por causa de qué? Por causa del pecado. Después del pecado, en el hombre no hay una mente divina, sino que el hombre está todo afectado por el pecado. ¿Se entiende? Entonces ahora viene en este contexto, ¿cómo transmitió Dios la Biblia? Y esto es importantísimo, espero que pueda ser yo claro ¿cómo Dios transmite la Biblia? Entonces, los judíos decían, Dios transmite un mensaje perfecto a personas ¿cómo? Imperfectas. Y esas personas transmiten ese mensaje perfecto en palabras ¿cómo? Imperfectas, porque el ser humano... Entonces, Dios transmite un mensaje completo, pero el ser humano no lo puede entender completamente y lo transmite de manera incompleta. Y por eso la Biblia, ¿cuántos libros tiene? 66. ¿Cuántos evangelios hay? 4. Porque ningún profeta puede transmitir perfectamente todo. Dios tiene que usar mucha gente, de muchas maneras, y el conocimiento va creciendo porque nuestra razón está nublada por el pecado. ¿Se entiende? Entonces, la Biblia tiene un mensaje perfecto expresado en una forma imperfecta y limitada. Lastimosamente hay muchos cristianos que no creen esto. Muchos cristianos piensan que el mensaje de la Biblia es perfecto y la forma en que la Biblia lo transmite es perfecto también.
Y entonces hacen de la Biblia como si fuera completamente divina. No, la Biblia tiene un aspecto humano también. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Porque dijimos que los pensamientos de Dios, ¿cómo son? Más altos que nuestros pensamientos. Y nosotros no podemos captar la inmensidad de Dios a través de lo que nosotros, de las conclusiones que nosotros sacamos de Él, o también a través de lo que Él nos transmite. Él está por encima de todo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Biblia entonces? ¿Cuál es el propósito? El propósito de la Biblia es que conozcamos quién es Dios y cómo relacionarnos con Dios. Ese es el propósito de la Biblia. A los judíos no les interesaba definir qué era Dios, sino saber quién era Dios. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos ahora con los cristianos, y es el gran problema que tenemos muchas veces en la Biblia, que nosotros queremos entender qué es Dios en vez de saber quién es para relacionarme con Él. Ustedes no van a ver nunca van a ver, ustedes en el Antiguo Testamento, a los profetas sentándose a filosofar para decir, a ver, ¿qué es Dios? ¿Es una Trinidad? ¿Es tres personas en una? ¿Es una en tres? No. Dios se revela en el Antiguo Testamento y dice, relaciónense conmigo, y a los profetas lo que les interesaba era que la gente se relacione con Dios. No les interesaba definir qué era Dios. No les interesaba eso. Es más, tiene muy poca relevancia. Cuando vino Jesús, ustedes no van a ver a Jesús diciendo a los discípulos, muy bien, ahora les voy a explicar, muchachos, cómo se une la naturaleza divina con la naturaleza humana en mí. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Yo tengo naturaleza pecadora o no tengo naturaleza pecadora? No, Jesús se revelaba y decía, yo voy a hacer cosas, y Él hacía cosas, mostraba que era amor, mostraba en forma práctica, y lo que le pedía a los discípulos era que lo imiten, punto. No le pedía que lo entiendan, simplemente le pedían que lo imiten y que se dejen someter a Él. El gran problema que nosotros tenemos es que nosotros, lastimosamente, estamos en el cristianismo, y eso voy a entrar, me estoy adelantando, pero estamos con una mente griega en el cristianismo y no con la mente con que la Biblia se escribió. A los judíos, los judíos tenían un conocimiento diferente al de los griegos. El conocimiento de los judíos era relacional o experimental, no era un conocimiento intelectual, era un conocimiento relacional. Yo quiero entender para relacionarme, pero no para entender con quién me relaciono en sí y querer agotar, digamos, una definición o sacar una definición perfecta con quién me estoy relacionando, sino lo que importante es que me relacione con esa persona y que yo pueda crecer en esa relación y que pueda experimentarlo. Los griegos creían en el conocimiento intelectual o filosófico. Y fíjense para que entiendan cómo es el conocimiento hebreo. Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué significa conocer en la Biblia? ¿Qué significa conocer? ¿Qué significa? ¿Relación qué? Sexual. No tengan miedo de decirlo, porque es relación sexual. Dios creó el sexo. Sí, conocer en la Biblia significa relación íntima. Relación íntima quiere decir. La misma palabra que se utiliza ahí en Génesis es la misma palabra que se utiliza en Jeremías 9:24. Dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de ¿qué? De conocerme. Es la misma palabra. Conocer es una relación íntima. Es conocer a una persona, no simplemente definirla, sino empezar a relacionarme con una persona, es entregarme a una persona y experimentar y valga la redundancia, una experiencia con esa persona. Dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. En otras palabras dice, si alguien ha de gloriarse, que me conozca, pero no el conocer griego, sino que venga a mí, se entregue a mí, me descubra, me pruebe y va a descubrir algo, va a descubrir que yo siempre amo. No se entendía esto muy bien en el Antiguo Testamento. Dios se iba revelando a medida que venía un profeta, se le revelaba de una manera más grande. Ellos iban comparando con el conocimiento anterior y iban creciendo en ese conocimiento de Dios. Pero el conocimiento de Dios, Él es tan grande que siempre es progresivo. Y por eso viene Jesús. Y Jesús muestra que esto es lo maravilloso, inentendible. El Dios grande, poderoso,
Ustedes piensen, simplemente el creador del universo, está el mundo. Alrededor del mundo, ¿qué gira? No me digan el sol. ¿Qué gira alrededor del mundo? La luna. Pero alrededor del mundo el mundo, ¿alrededor de qué gira? Del sol. ¿Y el sol, el sistema solar, alrededor de qué gira? De algo, no sabemos qué, pero pertenece a una galaxia y la galaxia pertenece a una vía láctea que es una nube de galaxias y la nube de galaxias pertenece a un universo que no sabemos cuántas millones y millones y millones de galaxias tiene. O sea, en otras palabras, Dios es tan grande que no lo podemos entender y ese Dios tan grande se hace chiquito y viene a revelarse plenamente en un humilde carpintero. Es terrible, es algo que no puede entenderse. ¿Pero por qué lo hace eso Dios? Porque Él quiere que notemos que el conocimiento que necesitamos de Él es un conocimiento de relación. Él viene a relacionarse, Él viene a vivir con nosotros, Él viene a sanarnos, Él viene a darnos consuelo. Él se hace pequeño porque la grandeza de Dios se manifiesta en la capacidad de hacerse pequeño. Y viene Jesús, que es la revelación más plena de Dios. Eso es incomprensible. Pero ¿quién no puede decir de los que habemos aquí que nos entregamos a Jesús? ¿Quién no puede decir que nos hizo bien Jesús? A todos los que nos entregamos verdaderamente, no a los que se entregaron a una iglesia, pero a los que nos entregamos a Jesús verdaderamente, sabemos la bendición que es Jesús. ¿Qué tipo de conocimiento fomentaron los apóstoles en la iglesia apostólica? ¿Un conocimiento experimental o un conocimiento filosófico? ¿Un conocimiento relacional o un conocimiento filosófico? Relacional. Y la iglesia apostólica arrasó el imperio romano, o sea, casi hace caer al imperio romano, no por una guerra, sino porque el hecho que cada vez más personas querían conocer a ese Dios que se relacionaba con la gente. No un Dios de filosofías, ni un Dios de definiciones, sino un Dios que se relacionaba con la gente. ¿Pero qué pasó? Pasaron 3 o 4 siglos. ¿Y qué le sucedió a la iglesia cristiana? Se unió con el Estado y empezaron a entrar los filósofos griegos a la iglesia cristiana. Y desde el momento, analícenlo en la historia de la iglesia cristiana esto, cuando la iglesia cristiana se institucionalizó, comenzaron a hacer concilios para definir doctrina correcta y doctrina incorrecta. Y decían, los primeros concilios fue para definir quién era Dios. Y entonces el que no creía en la correcta definición de Dios era declarado ¿qué? Hereje. Y comenzaron las guerras entre herejías porque se dejó Entonces estos herejes, es interesante, porque los que definían correctamente podían mandar a matar. Podían mandar a matar a aquellos que eran herejes, pero ellos seguían, como habían definido correctamente, pensaban que estaban bien y que estaban con Dios, porque habían transformado el conocimiento experimental en conocimiento filosófico. Y desde ahí caminó el mundo cristiano hasta ahora. Y perdonen lo que voy a decir ahora, pero ahora yo veo en las iglesias adventistas que hay gente que está con el Espíritu Santo, que si es una influencia, que si es una Trinidad, que si no es... Entonces, si tú crees esto, eres Babilonia, y si no crees aquello... Esas son discusiones griegas. Son discusiones que tanto los dos lados muestran que están totalmente perdidos, aunque se están criticando uno que vos sos Babilonia, que el otro es Babilonia, que si no te vas de la iglesia, que si no... Son discusiones griegas. Lo importante no es definir qué es Dios, sino vivir con Él. Lo importante no es tener en la razón una correcta definición de Dios, sino tener en el corazón el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las características de Jesús, es tener a Jesús en el corazón. Pero eso viene por una relación. No viene por una definición. Y ahora la iglesia se pelea por si definimos bien, si ordenamos, si no definimos bien, si no ordenamos, si la filosofía, que esto, que el otro, y nos declaramos herejes unos a los otros y estamos perdiendo el conocimiento experimental. Es más, las iglesias están llenas de personas muchas veces que dan buenísimas escuelas sabáticas, que predican buenos sermones y son pendencieros. Y yo sé que no les estoy diciendo nada nuevo. Es como que se ha pensado que ser un buen cristiano es definir correctamente la doctrina.
Es una herejía eso. Ahora sí yo puedo decir que es una herejía eso. Va contrario al pensamiento de la Biblia. Lo importante no es que definamos bien las cosas, lo importante es que vivamos con Él. Lo importante es descubrir quién es Dios por medio de una relación, no por medio de definiciones. No necesito ir al seminario para entender quién es Dios. No necesito incluso ir al seminario para ser pastor. Eso es una ayuda que han puesto, pero el pastorado no es un título académico. A veces decimos, ese no puede ser pastor porque no estudió teología. ¿Qué importa que no estudió teología? Si la teología es, ¿cómo se le dice al título de doctor en teología? PhD. ¿Qué quiere decir eso? ¿Doctor en qué? En filosofía. Y no digo, no estoy en contra de la filosofía, pero ese no es el conocimiento principal. Entonces viene el doctor en filosofía, y espero, ahora me puedo equivocar con lo que voy a decir. Y entonces, al que no define bien las cosas, lo rebaja y lo hace sentir como que no. El conocimiento de Dios es para el zapatero, para el doctor en teología, para el médico, para el ingeniero, y todos alrededor de Cristo somos iguales. Y todos tenemos una mente que Dios nos la ha dado para poder entenderlo a Él y para tener un conocimiento relacional. Quizás no definas tan bien las cosas, quizás no prediques tan bien, pero Dios te ha elegido y Dios te ha elegido para que lo representes. Solamente si tú lo conoces. Pero queremos meter todo en nuestra razón. Y eso nos ha hecho orgullosos. Y nos ha hecho pensar que no necesitamos nada. Simplemente porque definimos bien las cosas. No nos hemos dado cuenta que no tenemos una mente divina. Y quiero decirle a todos aquellos los que miran por internet y todo, que están siempre discutiendo por doctrina. Quiero decirte, hermano, que tú eres un griego. Tú eres un griego. Tú no eres de la herencia del pueblo de Dios. Tú eres un griego. ¿Por qué? Porque los griegos, el conocimiento intelectual era lo más importante. Y como ellos creían que la razón era divina, el conocimiento era dogmático. Lo que yo decía que era así, así es. Y si tú no crees así, eres un hereje. Si tú no crees así, Satanás te está guiando. No es así, eso es mentira, no es así. En el conocimiento de la Biblia es diferente. El conocimiento de la Biblia es relacional, pero es progresivo. Entonces yo puedo creer diferente al otro, pero cuando el otro cree diferente, habla conmigo, hablamos los dos y decimos, wow, hay algo que quizás todavía no sabemos porque nuestra razón está limitada por el pecado. Y yo no puedo ser dogmático con mis conclusiones. No traje una cita de los pioneros que decía... Porque a veces dicen, ay pastor, pero están cambiando las doctrinas de los pioneros. ¿Qué doctrinas de los pioneros? Los pioneros pusieron un principio. El principio es que el credo es la Biblia. Y ellos sabían que era progresivo y por eso pusieron a la Biblia como credo para no hacer dogmas. Porque el dogma lo que hace es decir, esto es así y ya, si tú crees diferente, estás mal. Pero entonces lo que está diciendo, cuando nosotros hacemos un credo, estamos diciendo nuestra mente es divina. Y eso es una blasfemia. Porque nosotros somos pecadores. Eso lleva al orgullo y nos lleva a la división. Y Dios quiere que aprendamos que somos seres humanos limitados y que Él es el único ilimitado. Y Él es tan ilimitado que por más que hoy me revele una cosa, voy a tener que seguir revelando. ¿Vieron? Me da risa los evolucionistas porque cada vez que dicen, vamos ahora a mandar una sonda a la cola del planeta y cuando llegue la cola del planeta, la sonda al cola, vamos a tener seguramente la pista de cómo se originó el universo. Y están 20 años mandando esa zona y bueno, llega y se pone en la cola del planeta la sonda. Y sacan las conclusiones y ahora se dan cuenta que cuando sacan esas conclusiones, ¿qué apareció? Un horizonte más lejos. Sí, descubrieron algo más, pero hay otro más lejos, otras incógnitas del universo que no saben cómo explicarlas. Por eso el conocimiento es progresivo, porque Dios es ilimitado. Dios no tiene explicación. Dios es. Yo soy, dijo Dios. No trates de explicarme. Simplemente acepta mi amistad, dice Dios. ¿Cómo deberíamos estudiar la Biblia entonces? Esto, una cita del Camino a Cristo, reconocer que no podemos entender plenamente las grandes verdades de las Escrituras no es sino admitir que la mente finita no basta para abarcar lo infinito.
que el hombre con su limitado conocimiento humano no puede comprender los designios de la omnisciencia. Pero Satanás obra para pervertir las facultades de investigación del entendimiento. Cierto orgullo se mezcla con la consideración de la verdad bíblica. De modo que cuando los hombres no pueden explicar todas sus partes como quieren, se impacientan y se sienten derrotados. Es para ellos demasiado humillante reconocer que no pueden entender las palabras inspiradas. No están dispuestos a esperar pacientemente hasta que Dios juzgue por oportuno revelarles la verdad. Creen que su sabiduría humana, sin auxilio alguno, basta para hacerles entender la Escritura. Y cuando no lo logran, niegan virtualmente la autoridad de esta. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Si nosotros estamos desarrollando un conocimiento experimental, a veces acá se van a predicar sermones que van a ser una introducción a un conocimiento, pero no van a ser el conocimiento absoluto. Cada uno va a tener que ver si es así o no es así. Pero acá no vamos a predicar dogmas. Acá vamos a presentar a Dios. Y Dios cada día tiene una revelación nueva y un nuevo horizonte en el cual acá no vamos a presentar doctrinas acabadas. Vamos a presentar verdades descubiertas que pueden seguir profundizándose. Ese es el espíritu del movimiento adventista. No son los dogmas, no son las declaraciones filosóficas abstractas, sino que es una experiencia con Jesús. Y que cada definición que haga tiene que ayudarme a relacionarme mejor con Dios y con la gente. Si no me ayudan a relacionarme mejor con Dios y con la gente, eso es herejía. No me sirve de nada defender la doctrina correcta y saber definir bien a Dios si es que no me llevo bien con mi hermano. Si hay algo que tenemos que aprender, es que ante un Dios tan inmenso, esa revelación lo único que puede hacer es humillarnos. Dos posibles actitudes cuando no entendemos. Primero es negar y desechar, como dijimos, y la segunda es esperar con humildad. Y quiero terminar contándoles algo. Porque ahora sí, todo esto ha sido definiciones, y esto no quiero que sea un sermón filosófico. Quiero especialmente hablarle a aquella persona que está pasando por una situación que es dura en su vida y que no puede entender. Una persona que mira para atrás en su vida y dice, ¿cómo me pasó esto? Y que quedó empantanado en querer tener una explicación y no la entiende. Y vuelvo a repetirte, hermano y hermana, no vas a tener una explicación. Es más, si Dios te la daría, no la entenderías tampoco. Tú tienes que aprender a esperar en Dios. No una definición de Dios, sino la revelación de Él. Y esto lo aprendí, yo lo cuento siempre, esto lo aprendí hace muchos años, a través de una lección tan sencilla que me dio Dios. Resulta que cuando yo me gradué, vine acá a Estados Unidos. El primer año estuve en Nueva York y el segundo año fui a Detroit. Y ahí me contrataron en la iglesia de Detroit, me pagaban $350 por mes. En la iglesia, el pastor cuando me contrató, yo no tenía dónde trabajar y me dice, mira Joel, lo único que te podemos dar es $350 por mes. Vos vivirías en casa y te vamos a dar un autito, que se caía a pedazos de paso, un autito para que te manejes. ¿Aceptás? Y yo dije, está bien. Entonces fui a la casa de Rubén Rivero, se llama acá. Yo sé que el sábado pasado estuve comiendo en la casa de Ron y Ana el padre de Ana, era íntimo amigo de este pastor. Entonces cuando llego a la casa, entro a la casa y veo que en la casa había algo. Yo venía de Argentina, no estaba muy acostumbrado a las costumbres de acá de Estados Unidos, pero en Argentina los perros andan por la calle. Y si son propiedad de la casa, están en el patio. Pero resulta que cuando entro a la casa estaba el perro de la familia que se llamaba Bobby y me lo presentan. Yo estaba esperando que se vaya al patio en cualquier momento, pero no se iba al patio. O sea, vivía en la casa. Y bueno, yo dije, bueno, me están siendo tan buenos estas personas, yo acepté
Y no nos llevábamos demasiado bien con el perro, realmente. Yo nunca había tenido, mis padres son pastores, entonces nunca había querido mi mamá que tenga perro porque viajábamos mucho y ustedes saben, cuando se viaja es muy difícil tener un perro. Y entonces no nos llevábamos demasiado bien, a tal punto que un día yo llego a la casa y me dice la esposa del pastor, me dice, hijo, él no sé qué pasó con Bobby, pero nunca lo ha hecho, él no sé qué pasó, pero había hecho sus necesidades arriba de mi cama. Y yo hice una sonrisa, no se haga problema, pero por adentro dije, ¿pero qué? Este perro... Y claro, ustedes saben, los que conocen los perros saben con quién tienen onda y ustedes, los que tienen perros, saben cómo es la cosa. Bueno, resulta que, así estamos de sonrisas de plástico con Bobby y eso, hasta que un día el pastor y la esposa me dicen, Joel, yo ya estaba trabajando en la iglesia, me dicen, Joel, nos vamos de vacaciones a California, nos vamos por un mes en auto, y no lo podemos llevar a Bobby, así que te lo vamos a dejar para que vos lo cuides. Yo hice una sonrisa de plástico y entonces le dije, ¿está bien? Entonces te vamos a dar la rutina, le pones esta comida, tenés que jugar un poquito con él a la mañana, después cuando vuelvas a la noche a la mañana hacerle una vuelta para que haga sus necesidades afuera, después a la noche cuando vuelvas de vuelta, toda una rutina. Yo digo, un mes con el perro, ¿qué voy a hacer un mes con el perro? Bueno, resulta que se van, yo me fui a dar estudios bíblicos y cuando yo voy llegando a la casa, había desarrollado una buena relación con la gente, con este pastor, y dijo, qué triste llegar solo a la casa. Entonces estaba llegando a la casa y cuando estoy abriendo la puerta, veo que, así miro porque la puerta tenía un vidrio así, miro por el vidrio y veo que estaba Bobby moviendo la cola así y como sonriéndome. Entonces abro la puerta y veo así que se me para acá y yo lo miro y digo, al final es una compañía. No me siento tan solo. Y como yo era responsable, traté de seguir la rutina que me daban. Entonces les daba de comer, a la mañana me duchaba, salía de la ducha, jugaba un poquito con él. Entonces cuando yo, por ejemplo, iba, me agazapaba, salía de la ducha, me cambiaba y me agazapaba así en el pasillo. Entonces cuando me agazapaba, el perro también se agazapaba. Y comencé a mover la cola. Y yo me he dado cuenta que se generaba una comunicación con el perro. Y el perro, cuando yo me hacía así, sabía que eso quería decir que yo iba a jugar con él. Y entonces él empezaba a correr alrededor mío. Y yo me revolcaba y eso, 15 minutos de juego. Después de los 15 minutos de juego, iba, me sentaba y entonces le ponía la comida a él. Él empezaba a mover la cola porque sabía que tenía hambre. Y entonces yo ponía mi comida y a mí en esa época, todavía estoy luchando con esto, pero me gusta mucho el queso. Entonces me puse un queso en el pan y cuando él empezó a oler el queso, yo estaba comiendo mi sándwich de queso, él se para y me empieza a mover la cola así. Y a pesar que no me dijo, dame un queso, ¿qué entendí yo? Que había una comunicación con Bobby. Y entonces yo le di un quesito y se lo comió rápido. Entonces de vuelta se paró. Le di otro y me di cuenta que le gustaba el queso como a mí. Pero ya cuando le di uno o dos, el queso sale caro, así que digo, ahí tenés tu comida. Entonces se fue a comer su comida. Entonces después agarraba la cadena y cuando agarraba la cadena, ¿qué empezaba a hacer él? Él empezaba a mover la cola. Y yo entendía lo que me estaba diciendo. Él me estaba diciendo, a pesar que no me lo decía, que decía, toda la noche estuve acá, ahora yo quiero salir, apúrate. Entonces yo lo sacaba y él hacía sus cosas, volvíamos. Pero ¿sabes qué? El gran problema para Bobby llegaba cuando yo después de eso iba a mi cuarto, abría la Biblia y me ponía a leer la Biblia. Todo lo demás él lo había entendido. Pero cuando yo me ponía a leer la Biblia, él agarraba, venía, se sentaba al lado de mi silla, ya no movía la cola ni nada. ¿Y qué hacía? Esperaba. Simplemente esperaba. Y yo le podía decir, mira, Bobby, ahora yo voy a dedicarme a leer la Biblia porque Dios me tiene que hablar a mí cada mañana. Si yo le explicaba, ¿él iba a entender? ¿Por qué? Porque él era perro. Él no tenía capacidad para entender esa dimensión. ¿Podía entender él el juego? ¿Podía entender el queso? ¿Podía entender la cadena? Pero no entendía lo que era leer la Biblia. Y yo terminaba de leer la Biblia
Y después me arrodillaba al lado de mi cama y Bobby venía. No se me subía arriba, no movía la cola. ¿Qué hacía? Esperaba. Esperaba que yo termine de hacer lo que estaba haciendo. Entonces yo terminaba de orar y por más que yo le explicaba a él que yo estaba hablando con Dios, él no lo entendía. Pero entonces yo agarraba mi portafolio. Y cuando yo agarraba mi portafolio, Bobby sí entendía lo que significaba agarrar el portafolio. Que yo me iba. Y agarraba mi portafolio y Bobby ahora metía la cola entre las patas. Se iba tranquilito hasta el living. Y en el living, en la ventana, había un puff. Y ahí se subía arriba del puff. Y me miraba cómo yo me iba en el auto. Y a mí se me rompía el corazón. Le decía, en 5 horas voy a volver. No le podía decir, en 5 horas voy a volver. Tengo que ir a predicar la palabra de Dios. No. Él simplemente se quedaba mirando y ¿qué hacía? Esperaba. Y entonces llegaban las 5 de la tarde. Y yo llegaba, y cuando llegaba, ¿dónde estaba Bobby? Se subía al puff, escuchaba el ruido del auto. Ya cuando escuchaba el ruido del auto estaba en el puff y empezaba a mover la cola. Porque ahora sabía que llegaba y ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a jugar, íbamos a comer. ¿Qué hacía Bobby cuando no entendía? Esperaba. Esperaba aquello que sí podía entender. Había muchas cosas que él podía entender, pero había ciertas cosas que él no podía entender, que le causaban dolor, sin duda. Pero no las podía entender. Entonces, cuando no entendía, ¿qué hacía? Esperaba. Esperaba. ¿Qué hubiera pasado si Bobby me hubiera empezado a morder cuando no entendía? Cuando estaba muriendo, leyendo la Biblia, me hubiera empezado a morder para que yo le explique. Por más que yo le explicara, iba a entender. ¿Y qué iba a pasar con mi relación con él si él me mordía? No por causa mía, sino por causa de él, se iba a acabar. Tú estás viviendo una prueba en tu vida. No sabes por qué, pero tienes una razón limitada. Acéptalo. Y cuando no entiendas, simplemente espera. Tienes suficientes evidencias en tu pasado de cosas que Dios hizo contigo. Tienes suficientes evidencias de que Dios te ama. Por favor, cuando estés en una crisis, simplemente espera. Acepta que eres limitado. Acepta que tu razón no es eterna, no es divina. Acepta simplemente que eres un ser humano. Y aprovecha cada crisis que viene en tu vida para conocer mejor a Dios. Ese es el conocimiento que vale. Ese es el conocimiento que traerá salvación. Que Dios te bendiga. Nuestro Dios es un Dios eterno. Y podemos saber y podemos confiar en Él. Dile: Dios de mi corazón, solamente en ti encontré salvación. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y podemos alabar a nuestro Señor y cantarle con todo nuestro corazón? Porque queremos conocer a Jesús y estar con Él. Porque cada vez que lo conocemos queremos ser más como Él y no más como nosotros. Solamente en ti encontré salvación, Señor. Dios de mi corazón. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo eres bueno, Dios incomparable.
Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Solo en ti confiamos. A pesar de las pruebas, confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Confiamos en ti, que eres nuestro Salvador. A pesar de las cosas que suceden a nuestro alrededor y en este mundo, confiamos que tú eres el Dios de ayer, de hoy y siempre. Cantamos aleluya. Solo a ti, Señor, damos gloria. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Querido Señor, en esta mañana venimos solamente, Señor, para adorarte. Hoy te has revelado a nosotros. Nos has mostrado que somos polvo. Nuestra razón es limitada. Hoy ya no queremos entender.
Simplemente te pedimos que nos muestres quién eres tú. Pero queremos que esa revelación venga porque nosotros te buscamos. Queremos tener el conocimiento experimental de la Biblia, que no va a acabar. Te quiero pedir especialmente por aquellos que están pasando por pruebas. Te pido, Señor, que hoy puedan encontrar paz en tu presencia. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Recordemos que el próximo sábado el culto será entre 9 y 10 de la mañana y luego iremos a servir a la comunidad. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado. Amén.